¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Me da gusto verlos. Una asistencia flojita, la de los últimos 2 domingos, después del servicio de aniversario, donde estuvimos lleno total. Tenemos una disminución en la asistencia. Es un fenómeno que se presenta siempre que tenemos una actividad particular, un invitado especial. Después reconstituir la asistencia general es cuestión de algunas semanas. No sé por qué, la verdad, pero es constante. Pienso que tal vez como tenemos diversas jornadas en una actividad especial, 4 enseñanzas, 5 enseñanzas, hay hermanos que dicen o piensan que les cuenta para las próximas 4 semanas o 5 semanas, ¿verdad? Y no es propiamente así, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que ustedes son constantes, perseverantes, están asistiendo de manera regular a la iglesia. Y me gustaría que hiciéramos un compromiso delante de Dios, los que aquí estamos hoy en esta mañana, a no dejar de asistir, hermanos, a menos que fuesen motivos vitales los que propiciaran que no pudiéramos estar presentes el día domingo puntualmente en la congregación. Una cuestión vital, una enfermedad insalvable o inhabilitante, no sé, fuera de eso, ¿qué más pudiera ser? ¿Verdad? Pero creo que tendríamos que estar presentes y el compromiso tendría que ser ese. Hermanos, es que tengo una comida con mi familiar. Bueno, después te vas a la comida. Acuérdate que es el día del Señor. Entonces, ¿por qué permutar? ¿Por qué hacer esto con el Señor? ¿No? De lunes a viernes es el día del trabajo, ¿no? Son los días del trabajo. Y de lunes a viernes, hermanos, tener libertad para orar, para meditar la palabra de Dios es complicado, requiere de disciplinas bien establecidas, porque tenemos tanta actividad y tanta labor que si no somos cuidadosos, no contaríamos con esa media hora, 1 hora para poder estar personalmente en intimidad con Cristo. Pero justamente el día domingo, hermanos, es una oportunidad que el Señor nos apertura para poder disfrutar de Él sin límite de tiempo, para poder orar sin tener al frente el reloj, poder meditar la palabra sin que nada nos apresure, porque es el día del Señor. Y el día del Señor comienza asistiendo a la congregación para presentarle nuestra gratitud en forma colectiva a través de la adoración, la alabanza, los cantos. Y qué bueno que lo entendemos, los que estamos aquí lo entendemos, ¿verdad? Y hagamos el compromiso, ¿qué les parece? No faltar. El día del Señor es estar en la congregación temprano, así comienza, y hacerlo constantemente, a menos que hubiese alguna circunstancia vital que no nos lo permita. Amén. Gracias a Dios. Entonces, los que estamos aquí, el próximo domingo tenemos que estar aquí igual, puntuales, ¿no? A las 10 de la mañana. Okay. Voltea a ver a tu hermano a la izquierda y a la derecha para que te memorices su rostro y dile, mira, no faltes, el próximo domingo nos vemos aquí a las 10 puntualmente. Muy bien, gracias a Dios. Es un compromiso con Dios, hermanos, no es con el pastor, es con Dios. Bien. Vamos a Juan 15, por favor, versículos 4 al 5. La semana pasada terminamos nuestra serie sobre la verdadera adoración. Hoy tendremos un tema particular y espero que a partir de la siguiente semana estemos iniciando la siguiente serie. Y hoy vamos a ver un tema relacionado con una experiencia emocional y también espiritual con la que podemos convivir o coexistir constantemente los hijos de Dios. Y en alguna forma hablamos de esto el día miércoles. Estos miércoles que se han determinado, se han delimitado para los talleres con los que Dios nos ha bendecido tanto doctrinalmente, con información práctica para nuestra vida de fe. Y el miércoles, hermanos, hablamos un poco sobre el tema de las emociones, la tristeza y la depresión. Es un tema que ya hemos abordado con amplitud hace un par de años o 3 años aquí en la congregación, pero hay algunos temas que creo que es conveniente que volvamos a retomar y que ahondemos con la guía del Espíritu Santo en ellos. Y continuaremos hablando un poco sobre el tema de la tristeza. Decíamos el miércoles que la tristeza en sí no es un pecado, porque esa es una reacción natural, emocional, a los estímulos que inequívocamente van a formar parte de nuestra vida cotidiana de manera externa.
Externamente a nosotros estamos confluyendo y conectando, contactando permanentemente con una serie de circunstancias, eventos, situaciones que van a generar emociones, van a detonar emociones diversas: alegría, tristeza, decepción, frustración, entusiasmo, etc. Y una de esas experiencias propias y absolutamente naturales del ser humano es la tristeza. La tristeza en sí, por lo tanto, no puede significar un pecado. Veíamos el miércoles que vemos al Señor Jesucristo en Getsemaní, lugar donde se firma nuestra redención. Se culmina en la cruz del Calvario, pero se firma en Getsemaní cuando el Señor, dice la Biblia, sudando como grandes gotas de sangre, en una condición de profunda tristeza, ora al Padre y finalmente le dice: no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Ahí el Señor sella la redención que culmina posteriormente en la cruz del Calvario, y él experimentó la tristeza. Cuando muere su amigo Lázaro, él se para frente al sepulcro y dice la Biblia que se entristece. Cuando él ve a la distancia desde un lugar alto a Jerusalén, él se entristece por la condición espiritual en la que se encontraba la nación santa. Entonces la tristeza, hermanos, en sí no es un pecado, pero cuando a la tristeza humana en nuestra condición cristiana le permitimos que se incorpore la ausencia de esperanza, la desesperanza, entonces esto se deriva en ansiedad, en angustia y en depresión. Y la falta de esperanza para un cristiano sí es pecado, porque no tenemos por qué entrar en circunstancias de desesperanza si somos conscientes de quiénes somos hoy en nuestra identidad cristiana, por la gracia, por los méritos, por el afecto de la voluntad de nuestro Dios a nuestro favor. Si entendemos lo que representa en dimensión espiritual el ser por adopción un hijo de Dios, no tendríamos por qué dar cabida a la ausencia de esperanza. Entonces, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros hoy como resultante directo de nuestra comunión con Cristo en los méritos redentivos que Él ejerció por nosotros en la cruz del Calvario, no podemos darnos la oportunidad, no tenemos el derecho, no deberíamos de tener ni siquiera la proximidad a la posibilidad de experimentar ausencia de esperanza. La falta de esperanza en el cristiano sí es un pecado, y entonces cuando tú sumas tristeza más falta de esperanza, tienes por consecuencia depresión, angustia y ansiedad. Y entonces dice el Señor Jesucristo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana agradecerte por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, en este colectivo, Señor, en esta vinculación comunitaria de tus hijos, de tus redimidos por la gracia, quienes hoy tenemos la oportunidad de conjuntarnos en esta mañana de domingo para decirte gracias, para expresar nuestro amor, nuestra gratitud a ti y para reconocer que somos absolutamente dependientes de ti. Queremos pedirte que nos guíes a la justicia y a la verdad, que nos perdones por el pecado que cometemos y nos ayudes a amplificar los tiempos en los que manifestamos de forma activa la santidad que nos has dado a partir del momento de nuestra redención. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dice la parte final de Juan 15:5: porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, fíjate otro texto, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Un texto que creo que tendría que ser parte de nuestro depósito permanente de versos ya interiorizados, memorizados, retenidos. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor Jesucristo, por una parte, dice: separados de mí nada podéis hacer. Es la presentación en negativo de esta premisa, y después Pablo hace la misma premisa, pero en un sentido positivo. Dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es exactamente la misma información. Cristo dice: separados de mí nada pueden hacer, y entonces Pablo, reconociendo esta verdad, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hemos entendido a través del estudio de la palabra, hermanos, en el tiempo, que la experiencia humana está llena de complejidades. No es sencillo ser un ser humano.
Y en el transcurrir de nuestra experiencia cristiana nos hemos dado cuenta de que en la medida en la que afirmamos nuestra fidelidad a Jesucristo, hay problemas que tienden a agudizarse, hay complejidades que no se van a resolver, al contrario, se van a agudizar. El Señor dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces lo hemos estudiado, hermanos, de manera amplia al paso del tiempo. No es sencillo vivir la vida en condición de cristianismo, sujetos de la redención por la gracia, en un mundo que naturalmente abomina la santidad de Dios, odia la santidad de Dios. Por lo tanto, ser cristianos en la complejidad de un mundo caído por el pecado va a involucrar caminar siempre contra la corriente, cuesta arriba. Esa es la vida del cristiano. No es una vida sencilla, hermanos. La vida es dura para toda la gente, pero por muchas razones para el cristiano tiende a ser más difícil. No obstante, el cristiano cuenta con una fuente que es inagotable de poder, que le permite vivir en medio de cualquier complejidad en una condición de victoria. ¿Tú crees esto, hermano? Sin importar el nivel, el grado, la prolongación, la duración de las complejidades que enfrentamos en la vida, ¿podemos manifestar victoria sobre todas estas, sí o no? ¿Sí? ¿Quién está cursando alguna complejidad en ese momento? No necesariamente levantes su mano, pero puedes reconocerlo reflexivamente para tus adentros, ¿verdad? Decir, sí, estoy pasando no por las duras, sino por las más duras todavía, ¿verdad? Estoy pasando por circunstancias sin precedente en mi vida, inéditas en mi vida, complejidades fuertes. Bueno, si tú eres un hijo de Dios y has sido diligente en el curso de tu vida cristiana, en aproximarte a la Escritura, en conocer dimensionadamente quién es Dios y quién eres tú para Dios por medio de la adopción, vas a entender que en medio de la dificultad que hoy cursas, tienes victoria garantizada en Cristo Jesús. Sin importar cuán cruda es la circunstancia, cuán complicada o cuán difícil. Porque Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, creo que es un estudio correcto de este texto. El acercarnos de forma contextualmente correcta a este texto nos va a servir para abordar el tema de la tristeza y la depresión. Cuando Pablo está escribiendo esta frase, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiero recordarte que él se encuentra desarrollando por inspiración del Espíritu Santo estos escritos o cartas doctrinales que podrían ser definidas conceptualmente como las cartas en la cautividad. Porque todas estas cartas doctrinales y pastorales, hermanos, son escritas en condición de privación de la libertad. Pablo se encuentra preso en la ciudad de Roma y durante su estadía en la cárcel, los hermanos de Filipos, particularmente en cuanto a esta frase que estamos analizando, los hermanos de Filipos le envían una ofrenda para que él pudiese darle sostenimiento a su vida mientras se encontraba preso. Y esta carta es escrita, enviada a los filipenses, en parte precisamente para agradecerles el cuidado que habían tenido de él en este momento complicado de su vida. Y Filipenses 4:10, vamos ahí. Vamos a darle el contexto a Filipenses 4:13. ¿Cuál es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, aquí viene la explicación. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. Aquí Pablo está reconociendo que él era sujeto de la necesidad, se encontraba en una necesidad de ser cuidado. Él necesitaba recibir apoyos, auxilios, a fin de poder proveerse a sí mismo los recursos necesarios para la subsistencia. Él está hablando de un cuidado que está involucrado con la manutención, el sustento, la provisión que era necesaria para su subsistencia cotidiana. Y les está diciendo, estaban solícitos en enviarme su apoyo, su contribución, pero yo sé que en alguna forma les era complicado. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento, hermanos, de acuerdo a la palabra, es algo que se tiene que aprender. No nacemos, hermanos, experimentando contentamiento con las circunstancias no beneficiosas en una primera instancia o en un primer análisis somero, superficial de nuestra vida.
No sabemos vivir con contentamiento, hermanos, en las circunstancias dolorosas, controversiales, difíciles, contrarias, adversas de la vida. No sabemos. Ni siquiera habiendo nacido de nuevo, hermanos, habiendo experimentado la salvación por la gracia, ni siquiera habiendo creído en el Señor Jesucristo y siendo personas nacidas de nuevo, hijos de Dios, el contentamiento es algo que se tiene que aprender. No se encuentra en el paquete de la condición natural del ser humano y tampoco se encuentra en el paquete de la condición redimida. Por supuesto, la condición redimida apertura la escena factible para que experimentemos y aprendamos el contentamiento. Sin embargo, el contentamiento es algo que tenemos que aprender a partir del momento en el cual por la gracia nos constituimos por adopción en hijos de Dios. El contentamiento se tiene que aprender. Voltea a ver a tu hermano que está a tu izquierda, a tu derecha y dile, aprende a estar contento. Aprende, dile tú también, aprende un poquito eso, hermano. Aprende a estar contento. Y es lo que dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y fíjate la palabra sé, ahora ya lo sé, porque ya aprendí, dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El contentamiento, hermanos, aprender a vivir correctamente en escasez, pero también aprender a vivir correctamente en abundancia es algo que se tiene que enseñar. Alguien nos lo tiene que enseñar. Dice Pablo, yo ya estoy enseñado y ya lo aprendí. Dice, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué será más complicado aprender, hermanos, la escasez o la abundancia? ¿Crees? ¿Es más fácil vivir en abundancia y ser fiel a Dios? ¿O es más fácil estar en escasez y ser fiel a Dios? ¿Qué es más fácil? Ninguna de las dos, hermanos. Ambas ofrecen el mismo nivel de complejidad, el mismo nivel de dificultad. Y para ambas circunstancias, la Biblia dice, necesitan ser enseñados y lo necesitan aprender. ¿Para qué? Para que de la misma forma que Pablo en el versículo 13 puedan decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en otras palabras aquí? Él está diciendo, aun cuando estoy en la cárcel con todas las carencias y complejidades que eso conlleva, estoy gozoso. Estoy contento porque Jesucristo es una fuente inagotable de poder que constantemente me da la capacidad de soportar cualquier situación. La expresión de Pablo, he aprendido, fui enseñado y ahora puedo soportarlo en una actitud de gozo, con contentamiento. Estoy contento aunque esté en la cárcel. Estoy contento aunque tenga necesidad. Pero también en su momento, en los tiempos de abundancia, he sabido en contentamiento manifestar mi fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque la fuente inagotable de capacidad de realización, hermano, la fuente inagotable de poder del apóstol Pablo, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan poderoso es Cristo, hermanos? ¿Qué tan poderoso? ¿Perdón? Todopoderoso. ¿Por qué Cristo es todopoderoso? Porque Cristo es Dios, todopoderoso, efectivamente. Y vamos a ver algunas realidades en las que podemos identificar ese poder absoluto de Jesucristo. Juan 1:3 dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir, hermanos, que sin Jesucristo la creación hubiera sido una imposibilidad. El poder de Dios se manifiesta a través de la segunda persona de la divinidad, en ese contexto glorioso de la Trinidad, a través de Jesucristo. Y sin Jesucristo nada de lo que existe existiría. Es decir, solamente en Cristo, por su condición divina, existe el poder creativo, el poder de la creación. Lo que existe, existe gracias a Jesucristo. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles.
¿Qué cosas hay en la tierra, hermanos? Bueno, pues en la tierra están los árboles, los campos, las llanuras, los desiertos, los océanos. En la tierra, hermano, está el ser humano mismo, la capacidad creativa del ser humano. ¿Qué hay en los cielos? En los cielos están las estrellas, las galaxias, las pléyades, los agujeros negros, hermanos, la vastedad del infinito no conocido por el ser humano, ahí donde el telescopio tecnológico del hombre no ha podido llegar, no ha podido alcanzar. Todo ha sido creado absolutamente por Dios. No solamente lo visible, también lo invisible. ¿Y qué es lo invisible? Toda fuerza y potestad espiritual, ángeles, gobernadores, principados, arcángeles, serafines, querubines, todo ser espiritual, hermano, existente, pero invisible para nuestra condición física, ha sido creado por Dios. Continúa diciendo, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién, hermanos? Y para Él. No fue creado para nosotros, ¿verdad? El universo no fue creado para que Dios atrajese nuestra atención y nos gratificase a nosotros porque somos los bebitos consentidos del Señor. No, hermano, nada de lo creado existe para nosotros. Todo lo creado existe para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esto, hermano? Que Cristo es el creador de todo. Nosotros los seres humanos, en comparación con la creación celestial, por ejemplo, hermano, ¿cuál será nuestra dimensión y fortaleza humana ante la existencia de una estrella? Ante la existencia de una pléyade, de un cometa, hermanos? Somos extraordinariamente pequeños, minúsculos, insignificantes en proporción dimensional física. Somos una creación demasiado pequeña, demasiado frágil, pero no solamente eso, hermanos, somos una creación pecadora, a diferencia de los demás elementos creados por Dios, y el pecado nos hace más frágiles y más dependientes de Dios todavía. Pero qué extraordinario es pensar que nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible, de lo invisible, suple perfectamente para cubrir cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera. Nosotros somos débiles, hermanos, pero Él no. Él es todopoderoso y Él es nuestra fuente inagotable de poder. Por eso el salmista dice en el Salmo 121, verso 1, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿En qué montaña estaba Dios? Porque aquí dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, y aquí habría que pensar en qué monte. ¿En el de Jicalán estará el Señor Jesucristo? ¿A dónde volteamos? ¿A dónde vemos en los tiempos de necesidad? Aquí la palabra monte, hermano, es una forma de expresar los lugares altos, es levantar la vista al cielo y no mantener la vista en la tierra. Es a lo que se está refiriendo el salmista. Acostumbrémonos a ver, tener la mira en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo, quien suple conforme a sus riquezas en gloria las necesidades que podamos llegar a experimentar. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está hablando de las potencias, está hablando de las estrellas. Hermanos, ¿cuántas estrellas existen tan solo en nuestra galaxia? Millones, incontablemente. Ahora imagínate, en la sumatoria de las galaxias que conforman el universo, es una cantidad indecodificable para la mentalidad humana, para el raciocinio humano, y el Señor conoce a cada una de estas estrellas por su nombre. Estos versos tendrían que darnos una noción, darnos una dimensión más amplificada de esa sabiduría, ese poder, ese conocimiento absoluto y total del Señor Jesucristo. Pero sucede que no fue en las brillantes estrellas en donde el Señor plácidamente comparte su imagen y su semejanza. El Señor comparte su imagen y su semejanza en los seres humanos, en ti y en mí. Y no solamente esto, sino que esta imagen y semejanza es perfeccionada en la vida de sus hijos por el poder de la redención. La muerte y la resurrección de Jesucristo perfecciona una imagen y semejanza que en el pasado se había distorsionado por la condición pecaminosa en la cual fuimos concebidos y en la cual nos desarrollamos en los tiempos de nuestra ignorancia. Quiere decir que si el Señor recuerda cada nombre de cada estrella, el nombre no que le ha puesto la ciencia, sino el nombre que le ha dado a cada potencia celestial,
y entendiendo que son más las potencias celestiales que hay en el cosmos que las vidas humanas que hay en la tierra, y Dios las conoce por nombre, Dios no recordará quién eres. Si la inteligencia y sabiduría de Dios no es limitada para el cosmos, que es más grande que la tierra, la inteligencia y sabiduría de Dios estará limitada para recordar quién eres y para recordar que eres su hijo. ¿No? ¿El Señor tendrá memoria de ti, hermano? ¿Sí o no? ¿El Señor tendrá entonces cuidado de ti? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque lo merecemos? No, porque somos sus hijos. ¿Y somos sus hijos porque lo merecimos? No, somos sus hijos por el puro afecto de su voluntad manifiesto en la redención en Cristo Jesús en el Calvario. Quiere decir que no depende de nosotros, hermanos, depende de la gracia de Dios. El cuidado de Dios no depende de ti ni de mí. Si dependiera de nosotros, hermanos, ya estaríamos fulminados, ya estaríamos muertos, ya nos hubiéramos secado, muertos de hambre desde hace decenas de años. Sin embargo, estamos aquí sustentados por la gracia y por el poder inagotable de nuestro Dios. ¿Quién es entonces nuestro Señor Jesucristo? El creador del cielo y de la tierra, pero no solamente el creador, sino que Él no solamente se limita a crear todo de la nada, sino que al mismo tiempo, en forma continua, Él sustenta a su creación. Cada planeta y constelación y galaxia se encuentran en su posición cósmica y no han salido de su órbita, no han salido de su lugar, porque nuestro Señor Jesucristo las creó, pero también nuestro Señor Jesucristo las sustenta. El Señor mantiene el orden cósmico y nosotros formamos parte del cosmos, y entonces si el macrocosmos se encuentra supeditado al control de Dios, nuestro microcosmos, hermanos, se encuentra también fundamentalmente controlado por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Colosenses 1:17 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo, hablando de Jesucristo, el resplandor de su gloria, hablando del Padre, es decir, Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Jesucristo es el creador, pero también es el sustentador de todo lo creado. Pero no solamente esto, hermano, sino que el Señor posee absoluta autoridad en la tierra y en el cielo. Él crea, Él sustenta y Él gobierna. Él define los lineamientos, Él determina los límites, Él define el funcionamiento de las cosas, la cronología del tiempo. Todo absolutamente, hermano, es determinado y gobernado. No solamente creado y sustentado, sino también gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Entonces, hay un texto en la Biblia, en Mateo 8, hermano, que es muy ilustrativo de este despliegue del poder portentoso de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de su gobierno. Mateo 8. Mira, en los capítulos 5 al 7 de Mateo, el Señor nos da un magnífico mensaje, el sermón más doctrinal, más amplificado que emite de su boca el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio, y que es conocido como el sermón de ¿qué? El sermón del monte o el sermón de la montaña. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 8, porque esto es en el capítulo 7, del capítulo 8 en adelante, el Señor está demostrando a los judíos que Él no solamente es poderoso en palabra, porque los judíos reconocían la autoridad del Señor Jesucristo cuando Él abría su boca y predicaba y decía: es que este predica, este enseña como quien tiene autoridad, no como los demás maestros de Israel, no como los demás judíos, sino que Él enseña con un poder y autoridad extraordinarios. Bueno, el Señor se los demuestra en Mateo 7. Pero en Mateo 8 en adelante, el Señor no solamente demuestra su autoridad al predicar, sino que Él tiene autoridad sobre todas las cosas creadas. Poder en obra, hermano, no solamente poder en palabra, poder en obra. Y por eso vemos en el capítulo 8 del 1 al 17, no lo busquen, tomen la nota, estudian en casa. En el capítulo 8 del 1 al 17, el Señor Jesucristo tiene poder para sanar enfermedades y lo manifiesta claramente. En el versículo del 1 al 4, por ejemplo, sana a un leproso, siendo que la lepra era una
enfermedad incurable para la época del Señor Jesucristo. Él sana a un leproso. Y no es la única ocasión que sana a leprosos, pero ahí es mencionada la sanidad sobrenatural por su poder de un leproso. En los versículos del 5 al 13, sana al siervo del centurión. ¿Te acuerdas de la escena? El centurión va a buscar a Jesús, le dice: Señor, mi siervo está por morir, ¿qué hacemos? Señor, solamente tú puedes sanarlo. Y el Señor le dice: vamos a tu casa. Y le dice: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que sane. El Señor emite la palabra y el siervo es sanado. ¿Te das cuenta de que no hay límites para el poder de Jesús? No hay circunstancias fronterizas que delimiten el poder de Cristo. ¿Cuál es uno de los problemas más comunes con las redes de Wi-Fi cuando las contratamos en casa, hermanos? Que si tu casa tiene más de 2 paredes y el módem del Wi-Fi está en una habitación, el problema es que la señal muchas veces ya no llega a la segunda habitación. Y si tienes un segundo piso y allí está el módem, ya no llegó al primer piso. Es un problema, hermanos, porque la fortaleza, el poder de la señal de Wi-Fi tiene límites por la distancia, tiene límites por las estructuras arquitectónicas. Y entonces en mi casa es una complejidad. Yo tengo que comprar un aparato, hermano, electrónico que se llama rompemuros para intentar que esa señal llegue de la planta alta a la habitación donde estamos mi esposa y yo. Porque cuando consultamos internet en la habitación se nos acaban los datos, hermano, porque no llega la señal del Wi-Fi. Y entonces algunos piensan que el poder del Señor está delimitado, está limitado por la distancia o por los obstáculos físicos. ¿Te acuerdas de esa mujer que cuando muere su hermano Lázaro recibe al Señor Jesucristo después de 4 días? Y la mujer que le dice: Señor, si aquí hubieras estado, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto, tu amigo, Señor, no hubiera muerto. Esa mujer tenía conocimiento en cierta dimensión de quién era Cristo y cierto nivel de fe no desarrollada sobre Cristo, porque ella creía que el tiempo y la distancia limitaban el poder de Jesús. Y no era así. Pero el centurión romano, hermano, sabía que ni el tiempo, ni la distancia, ni los obstáculos en el trayecto geográfico obstaculizarían el poder de Cristo. Y le dice: Señor, con que tú envíes, con que tú lo digas, con que tú lo menciones, Señor, yo sé que mi siervo va a sanar. Y en ese instante, hermano, es sanado el siervo del centurión. Poder sobre la enfermedad, sin ser limitado el poder por la distancia o por el tiempo. Más adelante, en los versículos del 14 al 17, sana a la suegra de Pedro. Sana a la suegra de Pedro. La Biblia no dice si fue a petición de Pedro, ¿por qué? Pero bueno, sanó a la suegra de Pedro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vemos en el Señor Jesucristo? Poder sobre la enfermedad. Él tiene entonces el poder de la creación. El Señor crea y sustenta la creación y gobierna su creación y lo manifiesta a través del poder que Él tiene sobre las enfermedades. El Señor tiene poder sobre la enfermedad. ¿Quién está enfermo esta mañana? Todos sanos, qué bueno, gloria a Dios. El Señor tiene poder sobre la enfermedad, hermanos. En los versículos 23 al 27, el Señor demuestra que tiene poder sobre la naturaleza. Y es justamente cuando manifiesta esta autoridad sobre los elementos naturales, cuando comienza esta tempestad. Los discípulos y el Señor estaban en la barca, Cristo dormía y se levanta una tempestad y el agua prácticamente hundía la barca, negaba la barca. Cuando finalmente despierta el Señor Jesucristo por esa petición impertinente de los discípulos, se despierta y el Señor levanta la mano y dice: calla, y enmudece, y al instante se hace grande bonanza. Y entonces, maravillados, los discípulos del Señor dicen: ¿quién es este que hasta el viento y la tempestad le obedecen? El Señor tiene poder ¿sobre qué? Sobre la naturaleza, enteramente. Pero no solamente esto, hermanos. El Señor tiene poder sobre los demonios. ¿Quién está endemoniado en esta mañana? Levante la mano. El Señor tiene poder sobre los demonios. En los versículos 28 al 34, cuando el Señor llega a Gadaria, esa región del otro lado del mar de Genesaret, se le presenta un hombre con una legión de demonios. Una legión de demonios, miles de demonios en una sola persona. ¿Quién trae a su legión en esta mañana, hermanos? ¿Y el Señor qué hace? Libera y sana a este hombre con tan solo decirle: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios todopoderoso. Y si esta verdad, hermanos, es extraordinaria, más lo es cuando pensamos que ese poder
opera a nuestro favor. A nuestro favor. El apóstol Pablo dice entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esta frase en su contexto, hermano, estudiada correctamente, no nos puede permitir llegar a pensar que nosotros seamos todopoderosos. ¿Quién es el todopoderoso? Cristo. Cristo, estamos hablando de Cristo en ese momento, la segunda persona de la Trinidad, Dios obviamente, pero estamos hablando de Cristo en ese momento. Él es todopoderoso. ¿Tú eres todopoderoso? Entonces cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿él estaba diciendo, yo soy todopoderoso? No, claro que no. No es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, una cosa es que el Señor sea nuestra fuente inagotable de poder y otra muy diferente que nosotros tengamos el uso total del poder del Señor Jesucristo. Eso no es así. Una cosa es que tú puedas beber agua de un río y otra cosa es que tú te puedas beber toda el agua de ese río. No puedes, ¿verdad? Hay ocasiones donde el nivel de sed, sobre todo en la temporada de calor que acaba de pasar, y en una actividad incesante en la calle, trabajo, sudaste, no te has hidratado, ves el Cupaticio, entras al Parque Nacional y dices, me lo voy a beber todo. Pero después de 3 tragos ya no puedes más. Una cosa, hermanos, es que el Señor ponga a disposición en su soberana voluntad su poder para nuestra vida y otra cosa es que nosotros podamos usar y manipular el poder de Dios. Eso no es así. Hay personas que han malinterpretado este texto a lo largo de los años y lamentablemente han generado vertientes erráticas, vertientes erróneas, vertientes heréticas en relación a la vida cristiana. Y son las personas que ya no oran. ¿Por qué voy a orar si yo puedo usar el poder de Dios? Y entonces en vez de orar y demostrar su necesidad de la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de su vida, en vez de decirle, Señor, soy humildemente un pecador, soy una persona en necesidad permanente de ti, Padre, obra a favor de mi necesidad en tu gracia y misericordia, ellos dicen, yo puedo controlar las fuerzas naturales invisibles y hacerlas presentes en el mundo físico, y entonces comienzan a atar, a reprender, a declarar, a manifestar y hacer una serie de cosas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Pero dicen, es que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo creen de verdad. Y entonces tú le podrías decir, ¿de verdad? Tú todo lo puedo en Cristo que me... A ver, aviéntate del 5º piso de cabeza y no te mueras. ¿Todo lo puedes? Ahora, si lo haces, estaba en necesidad de consejería. Evidentemente sería una persona desquiciada. Pero hermano, dicen que no hay loco que coma lumbre, ¿verdad? Entonces, aún aquellos que creen que todo lo pueden, y ese todo es todo, y pueden manipular el poder de Dios, no se atreverían a hacer cosas que pusieran en riesgo su vida, hermano, en una inteligencia coherente, porque de antemano saben que no lo pueden. El apóstol Pablo no se refería a esto. No se refería a la manipulación del poder de Dios a nuestro beneficio o conveniencia, hermanos. Pablo está hablando del poder de Cristo, aquel que es conferido a un cristiano para poder salir victorioso de cualquier situación. Y Pablo habla de la capacidad que Cristo tiene disponible para todo creyente para manifestar el carácter cristiano en medio de cualquier circunstancia. Entonces la enseñanza no es tanto sobre el poder de Dios, la enseñanza es sobre el carácter cristiano que es afianzado y respaldado por el poder de Dios. Es ese poder que nos capacita para la ausencia de bienes o para la abundancia de bienes. No está hablando, hermano, de manipular el mundo espiritual a nuestro beneficio. Está hablando del carácter cimentado del cristiano que ha avanzado, progresado, ha madurado, se ha cimentado en la palabra de Dios, ha consultado al Señor, ha meditado, ha concentrado su atención, está descubriendo realidades maravillosas permanentemente en la comunión con Cristo, dimensiona su concepto de Dios, dimensiona su concepto de sí mismo como un pecador arrepentido al servicio de un gran Dios. El grande es Él, el grande es Dios, jamás el pecador será grande. Esos lugares donde presentan el gran hombre de Dios, el único grande es Cristo. Nosotros somos pecadores arrepentidos al servicio de un gran Dios. El grande es Dios. Y entonces cuando dimensionamos realmente quién es Dios y quiénes somos delante de Él, nosotros como pecadores perdonados por la gracia, entonces, hermanos, entendemos nuestra necesidad de dependencia del poder de Dios para forjar nuestro carácter moral y espiritual. La enseñanza no es tanto en relación al poder,
La enseñanza es en relación al carácter cristiano, fundamentado en el conocimiento de Dios. Y cómo el poder de Dios nos capacita para poder pasar toda circunstancia, ya sea adversa o ya sea favorable. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La oración de Pablo por los colosenses, ¿cuál era? Oh Señor, que sean los más poderosos sobre la tierra. Oh, que sea una iglesia poderosísima en cosas sobrenaturales. No, no, hermano. La oración de Pablo era por ellos, a fin de que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que esta iglesia fuera perseverante en su meditación bíblica, que fuera perseverante en la práctica y en la obediencia de lo que aprendían de parte de Dios en la vida congregacional y en la intimidad escritural de cada uno de sus miembros, y que en base al conocimiento de Dios y las iluminaciones que el Espíritu Santo les daba por la palabra de quién era Dios, entonces esta iglesia pudiera tener sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para andar digno, como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y para toda longanimidad. Aquí no hay la mención de una solicitud de poder en la oración de Pablo por estos, para que el Señor les permitiera, les diera la fuerza de liberar de demonios, resucitar muertos, hablar lenguas, hacer cosas exuberantes y manifestaciones impresionantes y portentosas. No, la oración de Pablo era por algo más portentoso que esas obras sobrenaturales: la portentosidad de un carácter apacible y paciente y longánime. El acto portentoso de poder tener dominio sobre mi carácter. El acto portentoso de poder tener el ejercicio correcto de mi obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la oración de Pablo. Que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para toda sabiduría e inteligencia espiritual en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oró a Dios, dice Pablo, para que ustedes estén fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, hermanos, conforme a la potencia de su gloria, no de tu necesidad, sino de su gloria. ¿Y para qué? Para toda paciencia, longanimidad, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces Pablo está diciendo: fortalecidos con el poder de Dios para que puedan ser pacientes. Para que puedan ser pacientes. ¿Qué es la paciencia, hermanos? La paciencia es un tiempo de espera, ineludible e inevitable. Cuando tú entras a un hospital por una necesidad médica y vas a tener que pasar un periodo de tiempo dentro del hospital, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Paciente. ¿Por qué? Porque vas a tener que esperar forzosamente, inevitablemente. Señor, paciente. ¿Y todos son pacientes? No. No hay nada más molesto que un enfermo impaciente. ¿A quién ha tocado cuidar a un enfermo, hermanos? Todos en algún momento. Y qué difícil es cuidar a un enfermo impaciente. Porque aparte de que no se puede valer por él mismo, se torna agresivo, se torna hiriente, ofensivo, majadero. Solicitas las cosas con enojo, con ira, como si tú tuvieras la culpa de su circunstancia. ¿Por qué? Porque no sabes ser paciente. En cambio, cuando el paciente, es una persona dócil, es una persona amable, es una persona agradecida, es una persona que eventualmente se apena cuando tienes que ayudarle en algo. Ahí sabes que qué pena me da, pero la verdad es una bendición que estés conmigo. Si no estuvieras, nadie me apoyaría. Y entonces atender a un paciente que es paciente es una bendición. Sales gratificado. Pero cuando atiendes al paciente impaciente y sales, qué bueno que ya llegó mi relevo, ya no lo aguantaba. Ya no lo aguantaba, es un majadero, es una persona hiriente. El Señor nos dice que su poder sobrenatural es para que seamos pacientes.
para que sepamos esperar, hermanos, con dignidad, el tiempo que sea necesario conforme a la voluntad de Dios, para, entre otras cosas, recibir promesas de parte de Él. Hebreos 10:36, te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. O sea que la paciencia ni siquiera es un tiempo de espera echado en la hamaca, no, es un tiempo de espera haciendo la voluntad de Dios, para que en el tiempo que esperas también eres capacitado haciendo en obediencia a la voluntad de Dios, y entonces seas fortalecido para que cuando recibas la voluntad de Dios, su promesa, sepas administrarla con sabiduría y bendiga tu vida en vez de maldecir tu vida, la promesa y la bendición de Dios. Entonces, ¿para qué es necesario el poder de Dios? ¿Para qué ora Pablo por estos? No para que hagan cosas portentosas, visibles y sobrenaturales, sino para que sean personas pacientes, para que sean personas misericordiosas y para que sean personas que sepan conservar el gozo en medio de circunstancias difíciles, adversas, no deseables o inesperadas. Poder de Dios, hermanos, para vivir la vida cristiana bien vivida. Vivir bien. Matrimonios que vivan bien. Familias que vivan bien. Hijos que vivan bien con sus padres. Padres que vivan bien con sus hijos. Hombres de negocios que lo sean bien. Empleados que lo sean bien. Personas en comunidad que lo hagan bien. Ministros en la congregación que lo sean bien. Una iglesia cristiana que sea una iglesia correctamente cristiana. Para eso se necesita, hermanos, el poder de Dios. Entonces, si leemos Filipenses 4:13, en su contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo que seamos todopoderosos, sino que Él ha sido fortalecido por el poder de Dios para contentarse cualquiera que sea su situación. Situaciones a las que el apóstol Pablo ha podido sobrevivir, ha salido victorioso, porque Jesucristo le ha dotado de ese poder que lo ha capacitado para ello. El mismo poder que nosotros tenemos a nuestra disposición y que por lo tanto no tenemos derecho a entristecernos y a deprimirnos. No tenemos derecho a vivir la tristeza con desesperanza. Si conoces quién es Dios y que ese poder el Señor lo faculta para que tú puedas transitar en medio de cualquier circunstancia, sea cual sea esta, pudiendo pasar por esa circunstancia con una vida en dignidad. Una vida en dignidad. ¿Quién puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces sin importar la circunstancia, tú mantienes el gozo y has aprendido, porque la Biblia te lo ha enseñado por el Espíritu Santo, a estar contento, aunque haya escasez. Hay quienes están contentos porque hoy van a comer carnitas. ¿Quién no se va a poner contento con eso, hermano? El tema es saber que saliendo de la iglesia en tu casa solamente hay lentejas y estar contento. Y estar contento. El tema es, sabiendo que tienes una diversidad de necesidades no suplidas desde tu perspectiva o urgentes desde tu perspectiva, el gozo es venir a la iglesia, porque venir a la iglesia en condición de necesidad es venir con el Señor y decirle, Señor, ayúdame. Y entonces venir a la iglesia es un motivo de gozo. Pero ¿dónde está el gozo cuando tienes todo suplido en abundancia y sobreabundancia? Y además ya llegó el domingo, y hay que ir a la congregación. Mejor hoy no voy a la congregación, porque no tengo necesidad. Si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces es porque ya estás enseñado. Ya has aprendido por el Espíritu Santo en su palabra a mantener el gozo y estar contento en la escasez o en la abundancia. ¿Quién todo lo puede en Cristo que le fortalece? Deja que te llueva, vamos a ver. Pues tendríamos que mantenernos con gozo y con contentamiento. Filipenses 4:11. Dice Pablo, una vez más, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea
mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está diciendo, Cristo es para mí todo suficiente, tan suficiente que aun si no tuviese nada que comer, Él sigue siendo la fuente de mi poder que me capacita para vivir la vida cristiana contento. Yo he aprendido a contentarme aún en medio del hambre, es lo que está diciendo Pablo. Y eso no era teoría, eso era verdad. Hay momentos en la vida del apóstol Pablo en la Escritura donde vemos que en medio de excesiva necesidad, él continúa con gozo y con contentamiento. ¿Te acuerdas cuando es apresado en Filipos junto con Silas por predicar el Evangelio? Los meten al calabozo de más adentro después de haberlos vareado mucho, dice la Biblia, y en esa condición adolorida, en esa condición no agradable, en esa condición difícil, son encerrados y por más de 12 horas permanecen con los pies en el cepo, hermanos, en una condición de absoluta incomodidad. Y yo lo he visto, yo lo veo en mi mente como un calabozo oscuro, húmedo, lleno de podredumbre, mal aroma, pestilente, encerrado, alimañas caminando por las heridas y comiendo de las heridas abiertas de Pablo y de Silas. Y en medio de esa circunstancia, ¿qué es lo que manifiesta Pablo y Silas? Manifiestan gozo y contentamiento. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué hicieron? Comenzaron a alabar a Dios. Ya no podían servir a Dios de otra forma. Habían predicado y habían sido presos. Ya no podían predicar, pero sí podían alabar, cantar y adorar al Señor. Y a través de la adoración mostrar su gratitud en medio de esa condición dolorosa. Entonces, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, lo demuestra a través de una vida genuina, en abundancia y en escasez. Pablo lo demuestra. Entonces, no es mera teoría, hermanos. Vemos la experiencia real de hombres que contaban con ese poder sobrenatural para estar contentos en cualquier circunstancia. Y Pablo dice, yo aprendí a contentarme. No solamente necesidad, hermanos, él dice también sé estar saciado. Y como lo decía hace un momento, no todos saben tener abundancia. Hay un dicho que dice, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver, ¿no? Y ahí tienes al hermano en momentos de necesidad, orando al Señor, viene a la iglesia, no falta, discipulados, oración, Señor, mi necesidad, trabajo, Padre, el Señor lo bendice con trabajo y de repente, no voy, pastor, es que ya no, es que trabajo. Bueno, oramos al Señor para que te diera trabajo, pero si el trabajo te aparta del Señor, entonces vamos a orar para que el Señor te quite el trabajo. Lo que pasa es que te volviste loco, hermano, hermana, no sabes, no estás enseñado. No has aprendido a mantener el gozo cristiano y el contentamiento con el Señor en medio de tu abundancia. En tu abundancia te volviste loco. Hay gente que dice, mira cómo cambió, le subieron de puesto, le incrementaron el salario, tuvo éxito en ese negocio y mira cómo cambió. Era tan humilde, era tan buena onda, era una persona tan accesible. ¿Cómo cambió? No, esa persona no cambió, siempre fue así. Solamente que le faltaba la oportunidad de manifestar realmente quién era. Y entonces el dinero, los bienes materiales simplemente abrieron la puerta a la condición real de su corazón. Siempre fue así, pero le faltaba la oportunidad de manifestar realmente quién era. En este caso no fue la escasez, fue la abundancia la que sacó a flote, a la luz, realmente la ausencia de una condición espiritual. No todos saben tener abundancia. Y el mismo poder de Cristo que se necesita para vivir la vida cristiana en medio de carencias y hambre, es el poder que necesitamos de Cristo para vivir la vida cristiana en medio de la abundancia, hermanos. Porque hay muchas personas que han sido fieles a Dios en la necesidad y en la bendición han dejado de serlo. Necesitamos el poder de Cristo para ser fieles siempre, siempre, hermanos. Entonces, el vigor de nuestra vida espiritual depende y proviene de Cristo. Esta enseñanza, hermanos, es vital al tratar el tema de la depresión. Hemos visto que nos deprimimos, hermanos, por las circunstancias que nos rodean. Cuando le damos una respuesta errónea a esas circunstancias, una respuesta pecaminosa,
entonces comenzamos a caer en una especie de espiral descendente. Viene un problema en nuestras vidas y damos una respuesta equivocada o pecaminosa. En vez de actuar en respuesta del conocimiento bíblico que tenemos, actuamos en respuesta de las emociones que sentimos. Y un cristiano, decíamos el miércoles, no es la persona que se deja guiar por emociones, sino por lo que debe de hacer y sabe lo que debe de hacer. El éxito en la vida cristiana no es hacer lo que sientes, sino saber lo que debes y hacerlo con convicción permanente. Ese es el éxito en la vida en general, pero en la vida cristiana, hermanos, también es así. A veces no sientes hacer lo que debes de hacer y aunque no lo sientas, debes de hacerlo. Los domingos por la mañana, ¿tú crees que el pastor se siente pastor? No, pero ¿qué es lo que hace el pastor? Lo que debe de hacer un pastor, y se prepara y se levanta y está puntual y a veces el primero en llegar y a veces el último en irse del lugar de la iglesia, porque es lo que hace un pastor. Y cuando termina la enseñanza y la mayor parte de la gente sale a comer, ¿verdad? El pastor a veces pasan 2 horas y continúa siendo pastor, dando consejería a las personas que están en necesidad de recibirla, porque es el pastor, aunque no sienta ganas de hacerlo. ¿O tú crees que el pastor queda con grandísimas ganas después del servicio? ¡Ay, que se acerque la gente, que se acerque la gente! Sí, 20 consejerías después de la enseñanza. Eso no lo siente ningún pastor. Hermanos, sin embargo, si sucede, lo tiene que hacer. Porque el éxito no consiste en hacer lo que siento, sino saber en lo que debo de hacer y hacerlo con convicción. Pero ¿de dónde viene la fuente? ¿Cuál es la fuente informativa de lo que un pastor debe de hacer? La Biblia, la palabra de Dios, el modelo es Jesucristo. Y los hombres, hermanos, que subsecuentemente predicaron el Evangelio y constituyeron el Nuevo Testamento. Ahora tú eres una oveja del Señor. No eres el pastor, pero eres una oveja del Señor. Aunque no sientas que eres oveja del Señor. Los domingos en la mañana, ¿te sientes oveja del Señor, sí o no? Los que llegan temprano lo puedo creer. Pero los que llegan tarde o no llegan, no se sienten ovejas del Señor. Ay, es domingo. Ay, pero la cama está, además hoy tengo que ver cómo pierde la selección. Y pusieron el partido justamente en el horario del... No, hoy no voy. Estás haciendo lo que sientes. No estás haciendo lo que debes. Pudiera ser porque no sabes qué es lo que debes hacer, por tu ignorancia escritural, porque no has recibido la iluminación, no has descubierto esa gloria de ser una oveja de Cristo en el propósito de su gracia eterna. Porque si lo supieras, habría generado convicción en tu corazón y juegue quien juegue, pase lo que pase, le pese a quien le pese, estarías en el lugar de los santos, alabando al Señor en gratitud con el grupo de hombres y personas redimidas por su gracia. Aunque no lo sientas. ¿Qué es lo que sucede? Viene el problema en nuestras vidas y damos la respuesta equivocada. Es la respuesta no en la base de la verdad, sino en la base de nuestras emociones y sentimientos. Eso termina agravando el problema. Y si continuamos respondiendo pecaminosamente con sentimientos, el problema se agrava más y se convierte en una espiral sin fondo descendente que finalmente nos arrastra a la tristeza sin esperanza, a la desesperación, a la ansiedad y a la angustia. ¿Y qué vas a hacer cuando estés en ansiedad, desesperación, depresión y angustia? Vas a llegar corriendo a la congregación. ¿O le vas a hablar al pastor a las 3 de la mañana? Pastor, se me quema la casa. No, no se le va a quemar, hermano. No se le ha quemado en 10 meses que tiene de no ser constante en su vida espiritual. Mañana apagamos su casa ahorita en la madrugada. No, créame, no se le va a terminar de quemar ahorita. Pastor, me muero. Hermano, no se ha muerto en 2 meses de no ir a la congregación. Bueno, si se muere mañana lo resucito. Hasta mañana. Espirales descendentes, hermanos, por hacer conforme a lo que sentimos, no conforme a lo que debemos. El problema es que hay veces que no sabemos lo que debemos de hacer. Pero si tú lo sabes, la palabra de Dios genera convicción. Y cuando la convicción está en tu corazón, mira, la convicción es algo por lo que no solamente argumentas, es algo por lo que vives y si es necesario das la vida. Eso es una convicción. Una ideología es algo por lo que puedes discutir, argumentar y debatir, pero una convicción es algo por lo que das la vida, vives para eso y mueres por eso si es necesario. Y el modelo es nuestro Señor Jesucristo. La única forma de parar ese descenso
Es respondiendo de manera correcta. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, teniendo el pensamiento correcto, como veíamos el miércoles. En consecuencia, la acción correcta. Y produciendo entonces los sentimientos correctos, las emociones correctas. Pero lo que estamos estudiando en este mensaje es que Cristo es quien nos fortalece para poder responder correctamente. El Señor dijo, separados de mí, nada puedes hacer, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El punto, hermanos, es que la vida de muchos hijos de Dios, teniendo ese poder de Cristo, no es una vida en victoria. No es una vida en victoria. Y parecería que sus vidas particularmente pues no están siendo abastecidas por esa fuente inagotable de vida que salta para vida eterna, que es la vida de Cristo, el poder de Cristo. Decirlo es fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces es una especie de mantra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Todo. Pero, a ver, no, espérate, no. No es por repetición. No es por confesión positiva, no es por decreto ni por declaración. Es por obediencia. Es por fe. Mencionan, todo lo puedo en Cristo, pero bueno, entonces, ¿por qué tu matrimonio, tu vida, tu relación con tus hijos camina sin victoria? Porque aun cuando dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, parecería que no has sido abastecido de ese poder. Bueno, realmente, hermano, hermana, no has sido abastecido de ese poder en algunos casos, hermanos. ¿Por qué? Si es tu caso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, la respuesta es en el mismo texto que estamos estudiando. Pablo nos presenta por el Espíritu Santo un balance muy perfecto entre lo que es nuestra responsabilidad y lo que es el poder de Dios. Oye esto, la palabra responsabilidad. Hemos hablado del poder de Dios, pero ahora también es importante hablar de nuestra responsabilidad. Y aquí está el balance, dice, todo lo puedo en Él, en Cristo. El punto es que fracasamos por no conocer el balance. Fíjate, ninguna enseñanza de la Escritura nos lleva a desestimar la responsabilidad del hombre y tampoco ninguna enseñanza de la Biblia nos lleva a desestimar el poder del Señor. Y Pablo está diciendo que Cristo es la fuente inagotable de su poder en la vida, de tal forma que todo lo puede en Jesucristo. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Bueno, si Cristo es la fuente inagotable de poder, es nuestra responsabilidad cultivar una relación cada vez más estrecha con Cristo. No podemos vivir la vida cristiana fuera de Cristo, hermano. Es nuestra responsabilidad cultivar una relación cada vez más estrecha con Cristo. ¿A través de qué? ¿A través de ver Chosen? Ay, pastor, qué serie, qué serie, pastor. Estoy enamorado de Cristo, pastor. Gloria a Dios, hermano. ¿En qué evangelio el Señor se mostró? No, viendo Chosen, pastor. Mira, en los años 80 y 90 fue el Caballo de Troya de Juan José Benítez. Muchas personas creyeron haber conocido a Cristo a través de una novela de ficción llamado El Caballo de Troya, un bestseller con tanto éxito, hermano, literario, que literalmente se hizo una saga de 3 volúmenes de esa historia de ficción, de mentira, y al final el Cristo del Caballo de Troya no sustentó la vida de nadie. Para los que están enamorados de Chosen, hermanos, bueno, quiero decirles que es una producción industrial, forma parte de la industria de las series televisivas, cinematográficas de nuestros días. Es un negocio extraordinario. Y quiero decirte que la historia que puede redituar mejores réditos, mejores rendimientos económicos a lo largo de todos los siglos, es la historia de Cristo cuando se manipula para efectos mercadológicos, mercadotécnicos, hermano. Y lo hemos visto en películas, lo hemos visto en obras de teatro en los años 80, Jesucristo superestrella. Ay, me enamoré de Cristo viendo Jesucristo superestrella en Broadway. Pero esa gente que se enamoró de ese Cristo de ficción, hermano, no pudo ver sustentada su vida porque no es el Cristo de la Biblia. Y esos productores de Chosen, tú sabes que son pro LGTB, QX, WRTZ y anexas. Tú sabes que son promotores del movimiento gay.
Y el año pasado, justamente el año pasado, en el Día del Orgullo Gay, en la filmación, en el set de filmación, se encontraban banderas clavadas en el set de filmación por los productores de Chosen del orgullo gay, banderas multicolores. ¿Cuál es la integridad moral y espiritual de esa serie televisiva, hermano? Ninguna, absolutamente. ¿Cuál es el propósito de esa serie? ¿Alcanzar gente para Cristo o hacerse millonarios? Con la más grande historia de amor jamás contada, la historia de Jesús, pero manipulada para fines materiales y económicos. ¿Dónde te vas a enamorar de Cristo, hermano? ¿Dónde se va a revelar Cristo a tu vida? No necesitas un set de filmaciones correctamente establecido para intentar reproducir las épocas históricas para creer en Cristo. Necesitas al Espíritu Santo y necesitas la palabra de Dios para conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y fuera de la Biblia no puedes conocer a Cristo. No puedes vivir la vida cristiana fuera de Cristo. Es tu responsabilidad cultivar esa relación cada día más. ¿A través de qué? Del estudio constante, de la meditación de la palabra de Dios, la meditación profunda, constante, persistente, perseverante, cada vez más amplificada de la palabra de Dios. Comenzando a pequeñas dosis, pero comenzando finalmente para poder incrementar gradualmente en el curso de tu vida tu conocimiento de quién es Dios y la fortaleza para vivir la vida con gozo y con contentamiento con el poder de Jesucristo, hermano. Que ningún cristiano piense que podrá vivir una vida victoriosa fuera de un estudio serio y concienzudo de la Biblia. Es a través solo de la Biblia que nos encontramos con Cristo. Es en la palabra de Dios donde vemos actuar a Cristo. Es en la palabra de Dios donde el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Y el ministerio fundamental del Espíritu Santo es ese. No es labor de Chosen, hermano. Es labor del Espíritu Santo. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, es Cristo hablando, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo quien nos revela a Jesucristo. Y la gloria de esa revelación, hermanos, no es para una empresa de filmaciones. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19:10. Dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, estaba frente al ángel y fue tal esta confusión que hubo en la mente de Juan cuando es revelado esto y el ángel se manifiesta, que se pone a adorar al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas, levántate. Bueno, no le dice levántate, pero es lo que involucra: levántate, yo soy tu consiervo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, es a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate lo que dice: el espíritu de Cristo el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que todo lo que está atrás de la Biblia, todo lo que está atrás de la palabra profética más segura, que es la Biblia, todo, hermanos, es Cristo. Todo es Cristo. Y es imposible entonces cultivar una relación con Cristo fuera de la palabra de Dios. Nuestra única fuente inagotable de poder es Jesús. Lo encontramos en la Biblia, en la meditación de la Biblia. Dedicar tiempo a estar con Él en la Biblia. Es así. Termino con este ejemplo, hermano. Mira, ya lo he comentado, es un ejemplo muy clarificador. Es como cuando tú tienes agua caliente y una bolsa de té. ¿Qué pasa si al agua caliente, que está dispuesta para poder generar, ¿verdad?, la infusión de esa bolsita de té, qué pasa si tú solamente la sumerges una vez y la sacas? ¿Qué vas a obtener? Un poco del color, solamente un poco del color. Pero ¿qué pasa si la sumerges una y dos veces y la sacas? Bueno, un poco más de color, pero todavía ni siquiera sabor. O sea, tú le puedes poner azúcar y te vas a ver a agua con azúcar. El aroma y el sabor no van a estar presentes, algo del color nada más. Pero ¿qué pasa si la sumerges una, dos, tres veces? Un poco más de color, tal vez algo de aroma, un poquito de sabor. Si la sumerges 4 veces, un poco más de esto. Pero ¿qué pasa si en vez de sumergirla y sacarla,
dejas la bolsa del té adentro del agua caliente 5 minutos y dejas que el agua caliente haga todo su efecto sobre la bolsa del té, vas a obtener todo el sabor, todo el aroma y todo el color del té. La meditación de la palabra de Dios para muchos es eso. Van superficialmente a la Biblia y le dan una lectura superficial. 5 minutos, 3 minutos, no hay tiempo, hay trabajo, hay labores, los hijos, las necesidades, el desayuno, rápidamente. Hermano, ¿qué vas a poder experimentar del color y del sabor de Dios? Algunos dicen, bueno, es que yo sí sumerjo nada más porque no tengo tiempo una sola vez, pero ahora la voy a sumergir 2 veces a ver qué pasa. Y entonces no solamente leen, sino que comienzan un poco a trabajar con el texto y comienzan a estudiar. Bueno, tienen un poco más del sabor, color del aroma de la relación con Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, si no solamente lees, sino comienzas a trabajar con el texto? Y responsablemente lees el texto y dices, bueno, ¿esto cómo puede aplicar para mi vida, Señor? ¿Cuál es el principio que tú me quieres dar y que puedo extraer del texto? Y entonces comienzas no solamente a leer, no solamente a trabajar, comienzas a meditar, comienzas a enfocar racionalmente tu atención con el texto y comienzas a retener la información del texto. Simplemente lo que va a suceder es que tu matrimonio, tus hijos, tu relación familiar va a tener el color, el sabor y el aroma de la vida cristiana. Pero cuántas vidas, cuántos matrimonios después de años de venir a la iglesia siguen siendo insípidos e incoloros, no saben a cristianismo. Relaciones familiares que no saben a cristianismo, no huelen a cristianismo, no tienen el color de Cristo. Hermanos, porque esto es el resultado de meditar. Es el resultado de meditar la palabra de Dios. Y es la meditación lo que termina de transformar tu estilo de vida. Es tu meditación lo que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras históricas. Es lo que te permite ver el color y el sabor de Cristo en tu vida, en tu intimidad con Él, en tu matrimonio, con tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Y eres bienaventurado. Porque bienaventurados los que, además de no haber estado en consejos de malos, ni haberse sentado en silla de escarnecedores, meditan en la ley del Señor de día y de noche. ¿Cómo van a ser esos? Como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que están verdes, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. ¿No es esa la definición de una vida bienaventurada? ¿Una buena vida? Una vida feliz, dichosa, equilibrada, estable, una vida que es resolutiva, sabe tomar decisiones, es una vida que incorpora valores eternos, espirituales, es una vida donde los hijos quieren estar, la mujer quiere estar, el esposo quiere estar, porque literalmente es la vida más deleitable. La vida con el sabor de Cristo, el color de Cristo, el aroma de Cristo. ¿Resultado de qué? De meditar en la Biblia, en la palabra de Dios. Tú no puedes edificar una relación con nadie si no tienes tiempo para estar con esa persona. Pero nos habituamos, ¿no? Tienes contacto con alguien por redes sociales 2, 3 veces y de repente, sí, fulanito, somos amigos. ¿Sí? No es cierto. No es cierto. Tú no puedes, hermanos, edificar una relación con alguien con quien no pasas tiempo. Y si no tienes tiempo para estar a solas con Cristo, hermano, tú no eres amigo de Cristo. Cristo sí de ti, porque Él ya ha abierto su corazón, pero tú no. Es un tiempo diario en el que nadie interfiere en esa devoción, donde le adoras, donde le das reconocimiento, donde le alabas porque Él es digno, donde le agradeces, donde te entregas día a día, donde intentas quitar los obstáculos que puedan interrumpir esa relación con el Señor. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Para poder decir y vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, eso es lo que Cristo puede hacer. Pero lo que a mí me toca, mi responsabilidad es
tener comunión con Dios. Todos los días, hermano. Todos los días. Cristo no va a hacer eso por ti y por mí, ¿eh? Mira, Cristo va a estar en el lugar de la cita todos los días. También la Biblia dice, búscale mientras pueda ser hallado, ¿eh? No siempre va a ser hallado el Señor, así que no desperdicies el tiempo. Pero el Señor va a estar presente en la cita. Lo que no va a hacer es ir a tu cama, levantarte, sacarte, ponerte las pantuflas, limpiarte de lagañas los ojos y decirte, ándale, 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 sí, por favor. Eso no lo va a hacer Cristo. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Y como hermanos, es nuestra tarea la vida cristiana, vivirla como tiene que ser vivida. Dios ha revelado en el Nuevo Testamento lo que tenemos que hacer con nuestra vida redimida, una vida de integridad, honestidad, transparencia, respeto, no abusarnos los unos de los otros, no mentirnos los unos a los otros, no murmurar los unos de los otros, amarnos, ser veraces, ser transparentes, cubrir nuestras necesidades mutuamente. Y cuando hacemos esto responsablemente, entonces Cristo infunde su poder. Cristo infunde su poder. Termino con Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no permitas que nada te arrope de ansiedad. No permitas que la angustia te abrace. No lo permitas. No permitas que la depresión llegue a tu vida. ¿Qué tienes que hacer para no estar afanado, deprimido, angustiado, ansioso? ¿Qué tienes que hacer? Primeramente, hermano, ora correctamente. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces la oración involucra la dedicación a Dios en comunión íntima, en meditación de la palabra solas, el tiempo que dedicamos a pensar en Dios y hablar con Dios. Eso es la oración. ¿Y qué va a pasar si tú oras correctamente? Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? No estar ansioso, no estar afanado, no estar angustiado, sino orar correctamente. Intimar con Dios correctamente, meditar la Biblia correctamente, estar con el Señor en su presencia cara a cara correctamente todos los días. Segundo, pensar correctamente. El verso 8, fíjate lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, virtuoso, si hay dignidad y alabanza en ello, en esto pensad. Esa es mi tarea. Esa es tu tarea, hermano. Nuestra tarea es no afanarnos, es no angustiarnos, no llenarnos de ansiedad, no permitir que a la tristeza se le sume la falta de esperanza y caer en depresión. No, nuestra tarea es que eso no suceda, no permitirlo. Y después orar correctamente, intimar con el Señor correctamente. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. ¿Cuál es el resultado? La paz de Dios. Consultar la Biblia y entonces que mis pensamientos sean verdaderos, justos, amables. Y si cada una de mis acciones, cada una de mis conductas es consecuencia de mis pensamientos, mis conductas comenzarán a ser justas, verdaderas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. Conductas de una vida cristiana que ha sido edificada en la comunión con Dios, que tiene su base en la palabra de Dios, en la meditación de la Biblia. Y entonces se vive como la Biblia enseña. Y la Biblia nos enseña a estar contentos, cualquiera que sea nuestra necesidad. Filipenses 4:9 dice, entonces, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros todo el tiempo, hermanos, suministrándonos paz. Y entonces podremos decir, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. En todo y por todo estoy enseñado, para vivir con gozo y contento cualquiera que sea mi circunstancia, ya sea la escasez o ya sea la abundancia. Y si esa es tu realidad y esa es mi realidad, ¿dónde está la desesperación? ¿Dónde está la angustia, la ansiedad, la depresión? No hay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu paciencia, por tu longanimidad, tu larga paciencia para con nosotros. Porque debiendo ya ser maestros, porque habiendo sido receptores de la información por tu Espíritu Santo, de tu palabra, una y otra vez, mi Dios. Algunas veces los avances son muy marginales, son muy mínimos. Y los retrocesos constantes. Y en tu gracia y misericordia vuelves a tratar el punto de nuestra alma con tu palabra. Tu Espíritu Santo ilumina la verdad una vez más por gracia en nuestro corazón. Y esto nos estimula, nos fortalece, nos lleva a dar el siguiente paso. Pero Señor, algo pasa, algo sucede, que volvemos a minorar el paso y el vigor y volvemos a detenernos y a retroceder. Y lo que sucede, Señor, es que aprendemos de ti que no podemos vivir todos los días de una sola palabra. Hoy la palabra me fortalece para caminar y llegar al final del día. Pero tú dijiste que cada día tiene su propio mal, su propio afán. Cada día, Señor, voy a enfrentar adversidades y circunstancias que pueden llevar al desafío de mi alma. Van a retar mi espíritu, van a desafiar mi mente. Y si ese día yo no estoy en tu presencia, Señor, si ese día no estoy ante el poder extraordinario de tu palabra, si ese día no estoy expuesto a la iluminación de tu Espíritu Santo en humildad, si ese día no medito en ti, ese día no voy a poder. Y querré usar el poder del día de ayer, pero el poder del día de ayer se agotó ayer. Hoy necesito nuevo poder, porque en ti no se agota, en mí sí, en ti no. Tú eres la fuente inagotable de vigor, de poder, de vida. El dunamis, el poder eterno y divino es tuyo, Señor. Tú eres el dinamo eterno, la fuente de toda vitalidad. Por eso solamente los que esperan en ti son los que tienen alas como el águila, quienes corren sin cansarse, quienes caminan sin fatigarse, quienes caminan confiados porque tú eres sombra, su mano derecha, y saben que su pie no resbalará. Señor, los que confían y te buscan a ti todos los días, Señor. Porque las tentaciones contra la moral, contra el espíritu, las tentaciones contra la integridad del matrimonio se van a presentar todos los días. Las tentaciones contra mi vida moral, decisiones morales correctas, transparentes, honestas y verdaderas, todos los días, Señor, van a ser retadas y desafiadas. Todos los días necesito de ti. Tu vigor y tu fuerza, mi Dios. Porque la tristeza volverá a tocar la puerta. Pero si yo no lleno de vitalidad con la esperanza eterna, la dimensión revelada de quién eres en la Biblia, Señor, mi esperanza claudicará y entonces vendrá
el afán, la angustia, la desesperación, la depresión, todo eso es pecado. Y cuando esté desesperado, en vez de buscarte, buscaré medios alternativos para encontrar una solución urgente, porque no he aprendido a ser paciente en ti. Y al buscar opciones fuera de ti, vendrá la culpa, el desespero, una espiral sin fondo. Pero gracias. Una vez más, gracias, mi Dios, por tu fidelidad y amor. Al recordarnos por tu Espíritu Santo en tu palabra que tú todo lo puedes. Y que nuestra responsabilidad, Señor, es abastecernos de tu energía y de tu poder en tu presencia todos los días, para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos y perdónanos y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén y amén.